Continuamos en Noticiero 9 al mediodía con invitada en los estudios de Canal 9. Le saludamos a la doctora María Fátima Silva, es abogada, especialista en Derecho de Familia, para tocar una problemática que tristemente golpea y mucho a nuestra sociedad. Venimos dando cuenta de esto a partir de lo que han sido las manifestaciones de la ONG Infancia Compartida aquí en la provincia de Chaco, pugnando un poco por algo que uno no puede creer que exista, ¿no? El hecho de que papás o mamás, o tías, o abuelas, o tíos, o primos, o hermanos, estén pensando en la necesidad de trabajar en la revinculación, cuando a veces papá y mamá se separan y en el medio quedan los niños. Doctora, muchas gracias por estar. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, muy bien. Lo que decís es correcto, lamentablemente cada vez más cantidad de casos, porque esto empezó siendo algo que parecía como aislado y hoy realmente está cruzando a todo nuestro país en todas las áreas judiciales de todas las provincias. Bien. Cada vez es más la cantidad de familias separadas y de niños que crecen sin una familia completa. Porque es completa, porque la obstrucción no es papá y mamá, no es una discusión papá y mamá, porque si fuera papá y mamá vos decís, bueno, son dos adultos que tienen que resolver sus conflictos y tal vez deben resolverlos en la justicia cuando no lo pueden hacer en forma personal. Pero esto arrastra a los abuelos, a los tíos, a los primos, a los hermanitos de segundas familias, de familias ensambladas. Entonces, la verdad que el conflicto de ese niño es tan grave que no puede ninguno decirnos que no va a salir lesionado de este trayecto. Ahora, doctora, nosotros aquí en la provincia de Chaco, cuando acompañábamos los reclamos, daban cuenta de que se tardaba mucho, de que hay demoras que llevan años en resolverse. Decimos, una cuestión de alimentos, sabemos que es una necesidad de ahora, de ya, de ayer, porque el niño necesita comer, necesita vestirse, necesita salud. Pero cuando hablamos de la revinculación y lo que necesita que se nutre de otra manera, también los tiempos no acompañan, tampoco los tiempos acompañan. El problema está en que reformamos mucho los procesos o los códigos procesales, pero no miramos que los niños no tienen tiempo. Y cuando al niño le falta una familia completa, le estás alterando el derecho a la identidad, porque tiene que crecer con la identidad de sus dos familias, de papá y de mamá. Y si hay un conflicto entre padre y madre, que se hagan los abuelos, los tíos, los primos, hasta que esto se solucione. El derecho a la identidad acá, y lo dijo ya la Corte de la Nación, a los jueces inferiores les dijo, tengan presente que la comunicación y la vinculación con ambas familias hacia el derecho de la identidad del niño, no es menor, para nosotros. Sí, ahora el problema es la lentitud de la justicia, el abarrotamiento de casos, o por dónde pasan estas demoras que son insanas. Cuando dicen que tienen muchos casos, yo les contesto, y que me disculpen los jueces, que la responsabilidad es de ellos, porque las causas no terminan nunca. Hay algunas causas que están judicializadas hasta que los chicos tienen 18 años, entonces es lógico que estén abarrotados de causas. Tienen que acelerar los procesos para encontrar respuestas más inmediatas, para poder solucionar conflictos y que no se vayan acumulando unos a otros, si no es lógico que estén abarrotados de causas. Ahora, la justicia, con el correr, con el transcurrir de los tiempos, los cambios sociales que se han dado, ¿no? Hoy ya hablar de una familia ensamblada no es ninguna clase de novedad. Digo, ¿la justicia acompañó este cambio de paradigma, esta mirada, o falta todavía la perspectiva de la infancia, ponerlo en el centro? En realidad que creo que lo que nos pasó no hace muchos años, empezó a estar como muy en boga la perspectiva de género. Que no digo que esté mal, porque hay muchas mujeres que tienen conflictos no resueltos. Digo que cada vez que vos enfrentás la perspectiva de género con la perspectiva de infancia, la prioridad tiene que ser la perspectiva de infancia, porque el niño es el único que no tiene herramientas para poder defenderse en un conflicto judicial donde está capaz que toda su familia judicializada. También la mujer de alguna manera va a encontrar una herramienta, pero el niño no. ¿Y cuál es el mayor de los conflictos? Que hay estadísticas que son realmente, no sé si lo evidencia ustedes, profesionales, sabemos que recorre todo el país. Es un conflicto económico mayormente cuando una familia se disuelve, ¿o es un conflicto que tiene que ver más bien con esto, con lo que hace a la concepción de los sentimientos y la vinculación con el resto de la familia? No, no es económico el problema. El problema es de enojos no resueltos, de separaciones no resueltas, de situaciones que no pudieron hablarse a tiempo y que la justicia no logra en el primer momento que el conflicto entra al juzgado acompañar. Porque si lograran acompañar en el inicio, muchos se resolverían, pero después se agudizan. Una vez que no logras acompañar en el inicio, es como que se mantienen en el tiempo y cada vez se hace más grave la división y el conflicto entre padre y madre. Generalmente, cuando vos observás,
las causas tienen todas situaciones no resueltas por los dos adultos, que les pasaron previas a la separación y que continúan posterior a la separación. Ahora, ¿un 70% es así? ¿Es tan grave de decir un 70% de las parejas que se disuelven no resuelven esta cuestión económica con el tema de la cuota alimentaria? No me animo a decirte el 70 porque no hay una estadística oficial. Sí. Que es un número muy alto, es muy alto, pero no hay en ningún lugar, que sé que es la cifra que se está diciendo, pero no hay en ningún lugar una estadística oficial que hable del 70. El número es muy alto, no me animo a confirmarte el 70. Bien, ahora, doctora, otra pregunta que le hago, porque mucho se viene sosteniendo también a partir de los casos que hemos ido conociendo y que se dieron a conocer a partir de las muchas manifestaciones acá en Resistencia, el tema de las falsas denuncias que tanto ingresan a los juzgados. Hay mucha falsa denuncia, creo que es acompañada por distintas cuestiones. Primero por enojos personales, que por ahí llevan a hacer cosas que después hasta muchos se arrepienten pero no pueden revertir. Segundo, una falta de actuación judicial inmediata que pueda frenar una situación así, porque los juzgados están preparados para detectar una falsa denuncia, pero tiene que ser en lo inmediato. Esto tiene que resolverse en muy cortito plazo. Si vos haces test psicológicos de todos los integrantes familiares frente al conflicto, dentro de los primeros 30 días sabés con qué grupo humano estás trabajando, entonces podés resolver. Ahora, si eso va a alargarse en el tiempo, llega un momento que no podés encontrar el camino de la salida. Y muchos juzgados lo quieren encontrar y ya después no tienen la respuesta. Uno escucha esto y escucha los testimonios y dice, cuánta falta de empatía, ¿no? Porque se pone a pensar en un bebito hoy, qué sé yo, digo, de 2 años, una causa que no se resuelve. Cuando tiene 4 años, ese niño ya perdió, ya no se acuerda de la abuela, de la tía, del primo, a quien no vea más. Es verdad, el problema es que se borra una familia, se borra un abuelo, se borra un tío. Y el único que pierde ese derecho, porque está bien que los abuelos y los tíos y los primos tienen derecho a tener contacto con el niño, pero el primer derecho lo tiene el niño a tener contacto con sus abuelos. No voy a hablar en genérico, pero voy a hablar de mi abuela. Yo tengo los mejores recuerdos de los momentos con mi abuela. Y digo, si me los hubieran impedido, hubieran coartado parte de mi identidad, necesariamente, que hoy todavía la llevo conmigo, siendo ya una mujer grande y adulta. Entonces, ¿con qué derecho ese niño va a crecer sin una de sus dos familias? ¿Cuál sería la razón? Excepto que sea grave la razón. Igual, aunque pueda ser grave, es difícil que toda la familia sea mala. No te digo que no haya algún caso aislado, pero es rarísimo que en el conflicto de padre y madre sean malos los abuelos, sean malos los tíos, sean malos los primos, sean malos los padrinos. Todos no pueden ser malos. Alguna línea de conexión con ese niño en la familia obstruida tiene que haber para rescatarlo. Sí, hay cientos de casos de este tipo, doctora. Cientos. Hay una charla muy especial que va a brindar en la jornada de hoy para todas estas familias, para los profesionales del derecho también. Sí, todos los que quieran asistir. Yo le llamo, está bien que sean jornadas, pero para mí son momentos de reflexión, porque reflexionamos sobre todas estas cosas que están pasando, escuchamos cuestiones que les pasan a algunos de los asistentes y los analizamos, y nos hace bien, porque reflexionar nos ayuda a encontrar los mejores caminos para resolver estos temas. Es en el Colegio de Martilleros, pero no me acuerdo de la dirección. Roque Sáenz Peña 570, esta noche a partir de la hora 20. De la hora 20, correcto. Bueno, doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo y ojalá sirva, ¿no?, para visibilizar esto, para dejar de lado egoísmos también, porque creo que parte de ahí, ¿no?, del egoísmo de los adultos y se olvidan de... o lo dejan al niño pobre en medio. Muchísimas gracias, muy amable. La doctora Fátima Silva, especialista en Derecho de Familia, convocada por la ONG Infancias Compartidas, infancias o familias que tienen que pensar en los niños. La invitación está hecha entonces para esta noche, a partir de la hora 20, Roque Sáenz Peña 500.